Muy bien, queridos muchachos. Ahora sí que ya estamos con el botón rojo del REC. Vamos a decir todos los factos para que tú en este examen de aquí en adelante saques puro perfecto, pues mis hermanos. A ver, como te mencionaba, la clase de hoy tiene una delicia para ti. Vamos a tener dos platos de fondo. El primer plato de fondo va a ser evidentemente ese renacimiento, renacer. Y el segundo plato de fondo va a ser el romanticismo, esa pasionalidad por encima de todo. Ajá, si la literatura es muy hermoso, ¿qué me salgo las respuestas? Vamos a ver, pues muchachos. Por eso, ¿no? Aquí vamos a practicar de todas las maneras posibles para que ese examen se dé de la mejor manera. Sobre todo también porque si hay algo que estamos haciendo con los maestros es generar un resumen de lo que está en el libro de la pre. Así que creo pertinente, por ejemplo, no sé si después terminada la clase le puedo pasar el librito de la pre para que también lo tengan los muchachos y lo podamos estudiar juntos. Y así estemos totalmente alineados y con eso saquemos los mejores resultados posibles. ¿Sale, vale? Entonces te voy a mandar también el librito de la pre. ¿Vale? Pero no voy a estar ahí repartiendo nomás, ya saben. Entonces, entre nosotros, familia Aula 20. Muy bien. Ay, ay, ay. Claro, por supuesto, yo confío en ustedes, pues ustedes son lo máximo, pues, mi salón Rubí tiene que ser, pues, obviamente. Así que nada, vamos con todo, entonces, vamos con todo. Queridos amigos, cuando nosotros hablamos de un renacimiento, debemos entender que antes hubo algo para que, digamos, hemos renacido, ¿se entiende? O sea, uno renace porque estuvo muerto, así de simple, contundente y brutal. Y va a ser el Renacimiento a partir de que a la Edad Media se le considerará justamente ese puente. Recuerda que es clasicismo griego romano, ajá, viene después la Edad Media y de ahí viene el Renacimiento. ¿Y por qué esto es importante? Mira, te lo voy a colocar aquí en el chat. Te decía que el clasicismo es igual a la razón. Mira esta locura. Clasicismo igual a la razón. Medievalismo igual pasión. ¿Y por qué pasión, profesor? Porque va a estar regido por la fe. Va a estar regido por el mandato teocéntrico de la iglesia. Porque nos van a decir que vamos a dar nuestra vida en pos de algo que ni siquiera vamos a ver. Porque recuerda que en esta etapa de la historia, el promedio de edad de la vida era de 30 años, muchachos. La gente se moría recontra joven. Entonces, no había mucho espacio para tener una diversión, una plenitud, una reflexión, sino era pues momentos muy recargados de tensión, porque se pasó más de 1100 años. Mira, el siglo IV después de Cristo, la caída de Roma de Oriente, Constantinopla, lo que hoy se conoce como Turquía, va a dar inicio a una nueva manera de entender el mundo, porque van a aparecer estas famosas invasiones bárbaras. Entonces la gente se va a asustar, va a agarrar grandes parcelas de tierra y se van a quedar allí muertas de miedo. Esas grandes parcelas de tierra se conocerán como el feudo. Por eso aparece el sistema feudal, en donde obviamente las personas que viven en este feudo van a tener esa como que eh, pertenencia tanto al lugar donde están, al gran señor dueño de la tierra, pero a su vez al rey, porque pertenecen a una, en este caso, nación floreciente. En ese sentido, muchachos, van a pasar 1100 años, porque va a ser el periodo de las cruzadas, en donde sobre todo los españoles tendrán esa obsesión de buscar conseguir de nuevo Tierra Santa. En ese trayecto, obviamente, vamos a tener muchas, digamos, historias de caballeros, de, de brindar la vida por tanto la patria como por, en este caso, Dios, pero no va a haber un despliegue más grande sobre la imaginación o la propuesta innovadora porque no se va a permitir generar algo original que no fuera sobre la Biblia.
He ahí la razón por la cual cuando se genera el renacimiento, vamos a tener una vuelta ya no a la pasión, sino, por eso acá vamos a, colocar renacimiento, de nuevo a la razón. Entonces, esto, por ejemplo, para mí, muchachos, es recontra, mega, archi, supra importante, para que te vayas dando cuenta cómo se van planteando los modelos de pensamiento. Y porque en este caso el Renacimiento lo que va a buscar es una armonía de nuevo con la matemática, el conocimiento, y ahora vamos a tener un invento que va a revolucionar al ser humano. Ahorita te lo cuento porque creo que acá hay una preguntita. Me estaban preguntando, ¿y por qué la gente se moría tan joven? Miren, se lo voy a plantear desde la arquitectura, ¿vale? Mira, para que, algo bravazo para ti, pues como tiene que ser. Eh, La, mm, si ustedes observan el templo de el Partenón de Grecia, el techo va a tener un triángulo, porque esa era la propuesta matemática de ellos. Y Roma va a cambiar el triángulo por el semicírculo. ¿Por qué esa cuestión fue tan genial? Porque el semicírculo, que es el famoso arco de medio punto, cuando se voltea, se genera como una especie de una U, pero colocada así desde varias veces se construye una cañería. La cañería va a ser el primer sistema de salud pública de la humanidad, porque en Roma sí se tendrá este asunto de el aseo. Entonces, la pregunta era, ¿por qué en la Edad Media la gente se moría tan joven? Uno de los principales factores era que como solamente en Roma hubo un sistema de agua, eso significa que en toda la demás Europa no. Entonces, esa falta de salubridad hacía que no solamente tomaran infecciones, sino que además vivieran con distintas anomalías digestivas. La disentería, por ejemplo, ¿no? Así es, Adrián. Por ejemplo, ¿no? Tú ves tus películas de caballeros y princesas, todo bien bacán, pero ¿acaso los puedes oler? No, pues mi hermano. Entonces, obviamente esos olores eran producto de que no había un sistema real de salud pública. Entonces, un factor fueron las enfermedades. Y no te puedes olvidar, por favor, que en este momento la Edad Media se estaba preparando para una de las mayores pestes que va a matar al 60% de toda la población europea. Alucina demasiado. Claro. Y por eso, una de las cuestiones que van a cambiar totalmente el rumbo de la vida va a ser en el Renacimiento cuando se entienda que el cuerpo necesita fluidez, movimiento, dinámica, como el sistema circulatorio. Y ese sistema circulatorio también tiene que ver con la ciudad. La ciudad es como un cuerpo que tiene que estar en constante movimiento y los sedimentos son los que generan las enfermedades en el cuerpo. Por eso la enfermedad en la ciudad es cuando se quedan ancladas los desperdicios. Por eso es que se empieza a dar la filosofía de la limpieza de las calles, sobre todo porque la peste negra no venía de la rata propiamente, sino de la pulga de la rata. Por eso era tan imposible matar supuestamente a la gente que portaba dicha infección. Porque a la pulga, o sea, imagínense cuántas pulgas en todo un continente, ¿no? Entonces, por eso fue progresivo, paulatino y siempre con el aseo cuando ya se dieron cuenta en la última etapa de qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Imagínense todo lo que pasó. Y por eso es que ese renacer, queridos chicos, ya también empieza a tenernos para nosotros otra manera de configurar la sociedad. Ahora, eso también tiene que ver mucho con la iluminación. En este caso, por ejemplo, tú estás viendo un cuadro de Leonardo en el que se entiende claramente que hay acá una unión entre lo que es lo sobrenatural y lo natural en un espacio como divino, ¿sí o no? Entonces, aquí evidentemente tiene que ver que
hay ya este acercamiento a una nueva manera de entender la vida, porque este cuadro o este fresco, porque es una imagen que se colocó en la Capilla Sixtina, que está en el techo, este, de hecho, muchachos, te va enseñando que ya no es solamente Jesucristo. Jesucristo era el protagonista en la Edad Media, en todos los cuadros, el sufrimiento, la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, aquí ya va apareciendo el hombre. El hombre ya se va convirtiendo ahora en el eje de la existencia. Por eso acá aparecerá el antropocentrismo, ¿de acuerdo? A ver, eh, profesor, ¿la peste negra y la peste bubónica fue lo mismo? Muchas gracias. Muy buena pregunta, Sonmi. Sí, mira, la peste bubónica es la enfermedad. La peste negra es la pandemia. ¿Está bien? Es decir, la peste negra fue propiciada por la famosa peste bubónica. ¿Y qué era la peste bubónica? Era la infección producto de la picazón de la pulga de la rata, ¿no? Porque tenía los bacilos de los microorganismos de la rata y nos inoculaba la pulga justamente directo a nuestro mismo organismo. He ahí la razón. Ahora, luego me preguntan, ¿el Dios da referencia a el cerebro? Ya, ok, Eric, voy a tratar de verlo por esta manera. Sí, Dios como concepto en la Edad Media lo regía todo. Por ejemplo, ¿no? Las personas podían pasar toda su vida construyendo catedrales. La catedral de Chartres de Francia tomó 122 años en ser construida, mis hermanos. 122 años. Cuando las personas se morían a los 30. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no veías la construcción completa, ni tus hijos, a lo mejor los hijos de tus nietos, ¿no? Tus nietos, tus bisnietos. ¿Y por qué razón? Porque lastimosamente, pues las guerras, también sumada a la situación salubre, más la situación de salud, porque no había, todavía no se entendía cómo tratar este mal, era que mellaba muy rápidamente la población. Y por eso cuando tú ves una catedral, lo más fascinante de la catedral, por ejemplo la Catedral del Chartre, o las catedrales góticas, chequen eso muchachos, catedrales góticas, van a ver una línea de tiempo, porque van a ser, no solamente pues son distintas personas que están construyendo, son generaciones diferentes, maneras de pensar distintas, tecnologías distintas, y eso es maravilloso. La Sagrada Familia, por ejemplo, muchísimas gracias, aparece en este periodo. La Sagrada Familia, pintada por Miguel Ángel, tiene aquí una situación muy interesante. ¿Por qué? Porque en la o en la Última Cena, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver es cómo ya no hay una disposición que había notoriamente en la Edad Media, que era el cuadro oscuro, Jesús sangrante o agonizante, la Virgen María llorando o sufriente, porque ahí se ve el famoso patos, el patos es la sensibilidad extrema, ¿no? El sufrimiento total. Y esto ya empieza a dejarse de lado para entrar a una manera de entender distinta, ¿no? Porque ya empezamos a ver primero ya la luz, ya no es tan oscuro, ya no vemos a un Jesucristo sangrante, sino ya vamos viendo más bien la expresión de la perfección del cuerpo del ser humano, por eso lo vemos en este caso sin ropa, ¿no? Pero va más allá de solamente verlo sin ropa, sino más bien va por el hecho de plantear que el cuerpo humano es tan bello como las mitologías. Entonces ahí, de todas maneras, ya encontramos un cambio total. Y por supuesto, la gente muere. Ahí quienes se casan en esas catedrales, hermano. Berenice, te cuento que solamente gente noble o de muchísimo dinero puede separar esas catedrales porque son patrimonio de la humanidad y siempre hay muchos, ¿qué te digo, no? Turistas. Y bueno, obviamente casarse ahí, ya pues no, es algo de ensueño seguramente. Y bien, muchachos, hablando un poquito de lo que significa justamente
este momento en el que la gente empezó, por ejemplo, a, les lanzo un facto, ¿no? Que se da el famoso invento de la imprenta. ¿Por quién? Por Gutenberg. ¿Y esto qué va a permitir a nosotros? Mira, en la Edad Media eh, no existía la imprenta y se escribía a mano todo. Entonces, ¿te imaginas escribir una Biblia? Papi, una Biblia, ¿cuántas páginas tiene? No seas loco. O sea, si yo me quiero comprar 5 Biblias para regalar a mi familia, o sea, ese brother tendría que pasarse un año escribiendo sin parar para que tenga lista esa obra, ¿me entienden? O sea, había una total manera distinta de la velocidad en las comunicaciones. La difusión de la información era totalmente lenta y excluyente porque lo tomaba la iglesia. Y si tú no lo querías ver por ese lado, no tenías otra opción. La educación y la moral era regida por la iglesia. Y sí, pues, ahora, en ese punto, cuando aparece la imprenta, no solamente vamos a entender que van a hacerse más libros, sino que se va a democratizar la educación, porque acá lo que vamos a entender, muchachos hermosos, es que voy a estar en la capacidad de brindarle un libro a cualquier persona en cualquier parte del mundo y este se lo pueda llevar con un precio por muy debajo de lo que podría costar un libro hecho a mano. Se democratizó porque se hizo más accesible y a su vez más barato y a su vez ya los temas no tenían que pasar por el filtro de la iglesia, porque acá lo importante, más allá de la Biblia, eran las propuestas de investigación que se estaban dando en ese momento. Porque en este momento, querida gente, se empezó a descubrir América. Y ya te imaginarás lo que fue ese descubrimiento, esa manera de entender. Por eso que la evolución no está dentro de un feudo anclado, apoltronado, enquistado, atornillado en una silla, sino yéndote a buscar. El viaje va a ser la representación de la evolución. El descubrir lo nuevo estará en la fuerza vital del hombre del renacimiento. Por eso es que su mayor esfuerzo ya no estará en hacer catedrales, sino en generar inventos para un desplazamiento cada vez más rápido. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se va entendiendo ese contexto? ¿Estamos hermosos? Ok, sale, vale. Muchísimas gracias. Tratando de darles ahí unos datitos que les puedan llamar la atención. Qué bueno que les esté gustando, mis hermanos. Entonces, en ese sentido, miren, si ya en la Edad Media teníamos el cantar de gesta, recordarán, el cantar de gesta es el cantar de los caballeros que van a ser anónimos, ¿no? Por ejemplo, el poema del Mio Cid, España, anónimo. Cantar de Roldán, Francia, anónimo. El cantar de los Nibelungos, Alemania, anónimo. El cantar de Igor en Rusia, anónimo. El cantar de Inglaterra, Beowulf, anónimo. Mira, todos anónimos, pero también nos va revelando el que, como te decía, ¿no? España, Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania. ¿Te vas dando cuenta que van apareciendo las naciones? Y esas naciones van a cobrar mayor fuerza cuando se empieza a generar el Renacimiento. ¿Por qué? Porque esas naciones ya empezarán a tener su propia historia con estos cantares de gesta. Y aquí lo que vamos a ver ya no es sobre lo que se pasa adentro, sino de lo que ellos van a descubrir hacia afuera. Por eso el poema épico se da en el Renacimiento. Y el poema épico ya no toma a los guerreros de la época clásica ni a los caballeros de la Edad Media. ¿Qué va a tomar el Renacimiento? A los conquistadores. Ahí es donde van a aparecer ya esas nuevas maneras de entender el mundo, porque te vas a topar con personas que tienen una práctica cultural totalmente ajena a la tuya. Y en ese sentido, entonces, va a aparecer dentro de estas naciones renacentistas nuestro queridísimo papi churro rey William Shakespeare.
Cuando nosotros hablamos de William Shakespeare, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de la máxima expresión de la literatura en lengua inglesa. Pero resulta que en ese sentido también William Shakespeare lo que estaba buscando es una búsqueda de una armonía, tanto en lo que es la matemática de la propuesta, o sea, por ejemplo, ya no van a ser 3 actos, sino van a ser 5, porque para él 5 actos implica qué cosa, que primero cuentes el contexto, después haya un ascenso, o sea, el ascenso significa que te genere intriga, qué es lo que va a pasar. Después entramos al clímax, que es el momento más intenso de la obra. Después viene el descenso, que es la preocupación, el problema que no se está resolviendo por parte del personaje principal. Y finalmente el desenlace, en donde te darás cuenta cuál fue el destino en última instancia del protagonista. Esos 5 actos, muchachos, antes no se habían visto. Entonces Shakespeare lo que está haciendo acá también es generar como una especie de una experiencia total al momento de estar en el teatro. Y en este caso, entonces, a ver, pasamos aquí, es que vamos a entender que el Renacimiento va a buscar, por un lado, el equilibrio y la proporción y belleza formal, pero por otro lado también vamos a encontrarnos con personajes que producto del amor van a perder la razón. Es ahí donde entra a tallar nuestra querida obra Romeo y Julieta. Pero más allá de llegar allí, otros detallitos sobre Shakespeare. Por ejemplo, Shakespeare no fue una persona que inventara las historias, él las recogía y las adaptaba para convertirlas en una grandiosa obra de teatro. Por eso la gente que asistía a sus obras ya sabían el final. El punto acá no es si lo sabían, el punto es lo que te va a hacer sentir a propósito de su manera de contar esa historia. O sea, profesor, ¿me está diciendo, profesor, que Romeo y Julieta ya la gente sabía el final? Sí, no, profesor. ¿Y por qué iban? Porque la manera en la que lo trataba Shakespeare no lo trataba nadie. Porque la forma en cómo te llevaba la sensación del clímax, que era la lucha entre Teobaldo y nuestro querido Romeo, te generaba a ti esa angustia total y a su vez también te generaba el asunto de la espectacularidad de lo que estabas observando, pues. Bueno, a pesar entonces de saber ya el final, la gente sí, obviamente, como no, se aferraba al hecho de que en algún momento se dé lo que tanto estaban temiendo, ¿no? Ese final infeliz. ¿Es en serio? Acuña le gana, dice. Qué buena. Ah, ya, perdóname, Somi. Somi, yo voy a enviar estas PPTs. Las voy a enviar todas para que los tengan ustedes. No te preocupes. ¿Sale, vale? No te preocupes. Más bien disfrutemos la clase. Sí, sí, por ahí apunta algunas cosillas adicionales que no ves en la diapo que yo te voy diciendo. Y ya después, al final de la clase, lo que yo hago es entregarle la información a la Miss, igual que las claves o el solucionario, dependiendo del caso. Así que no os preocupéis. ¿Sí? Vamos con todo entonces. Te decía, bueno, en este caso, ¿no? Lo que hablamos, las características del Renacimiento, y habla con William Shakespeare, ¿no? Que él no inventaba las historias, que propone ya no 3, sino 5 actos, por ejemplo. Y una de las cuestiones más resaltantes de Shakespeare es que él va a construir el arquetipo. ¿Está bien? ¿Qué significa arquetipo? A ver, acá te voy a colocar así. Arquetipo igual a tipos de ser. Como por ejemplo, el de la duda. ¿Quién será el sujeto de la duda para Shakespeare? Hamlet. Y todos nosotros en algún momento seremos Hamlet porque estaremos cuestionándonos qué es lo que debemos hacer o cómo deberíamos ser. Por otro lado, también va hacia los instintos más oscuros del ser humano, muchachos, y va sobre esta emoción autodestructiva.
que vendrán a ser los celos de Otelo, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde vas entendiendo no solamente el tema de la duda, sino también la fuerza irrefrenable por sentir que lo que amas se aleja de ti. Ahí están los celos, pero también vamos a tener, por ejemplo, otro sentimiento que tiene que ver con el hecho de buscar tener lo que siempre has querido a costa de todo. A veces ese querer puede generar la propia autodestrucción. Esa ambición la refleja Macbeth, en el que el personaje tiene que asesinar para lograr el trono a costa de perder también la razón. Pero así como estos tres, evidentemente hay muchísimos más. Cada obra despliega muchos de estos arquetipos que te sorprendería escuchar este dato, que para la crítica internacional, William Shakespeare, mira que es de 1564, ¿ah? Logró copar todas las formas posibles de la personalidad humana. ¿Puedes creer esa locura que en sus obras ha captado la totalidad del ser humano? Por eso es para muchos uno de los más grandes genios de la historia, pues chicos. Yo acá te he colocado algunos nada más, pero ahorita que veamos, por ejemplo, Romeo y Julieta, te vas a dar cuenta que van apareciendo los arquetipos, estereotipos, pero de una forma así como que bla, 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 bla. Por eso la gente también apreciaba sus obras, porque entendía que aquí en las obras de Shakespeare encontrabas un espejo en donde te veías reflejado en la obra. Ahora, esto también va a traer consigo que las obras de Shakespeare tengan, en este caso, un gran manejo, vamos a poner acá ya, gran manejo de la metáfora, es decir, de un lenguaje simbólico. ¿Y por qué esto es muy importante, muchachos? Porque Vallejo va a darle una dimensión de múltiples posibilidades ante frases, situaciones, que va más allá solamente de que tú ves a dos personas que están actuando. Vamos a encontrar simbología sobre estas personas. Vamos a encontrar algunos señuelos que, conforme lo van diciendo, como que si no eres parte de esa época, que es lo que nos va a pasar, como que no lo vamos a entender de todo, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Darte un ejemplo. Shakespeare, en el teatro donde él trabajó, en el Globo, vamos a poner acá Teatro Globo, este, tenía distintos públicos. El público del primer piso, por ejemplo, mira cómo era antes a la distribución. El público del primer piso era el público pobre, que no podía acceder a ninguna butaca, que estaba ahí al lado de, o mejor dicho, no, al nivel donde están los animales, y que de alguna manera progresivamente a veces salían al escenario. Luego tenías el mezanine, que era la zona intermedia. Y ahí estaba la sociedad burguesa, los comerciantes, la gente que tenía dinero, pero que no tenía alcurnia propiamente dicha, o sea, no tenía un apellido aristocrático. Y finalmente la zona VIP, ¿no? La zona de arriba, en donde se encontraba la nobleza. Ahí iba la reina incluso a observar las obras. El detalle alucinante de esto, muchachos, es que Shakespeare podía hacer bromas en donde solamente la entendía la gente de abajo, o después para la gente del medio, o de repente para la gente de arriba. Y de repente hacía chistes en donde todo el mundo se reía. Entonces tenía ese manejo a través del texto del público. Y ahí es donde se da esta fama tan grande de él proponiendo sus arquetipos y al propio estilo de William Shakespeare para contar. ¿Está bien? He tratado de ser lo más resumido posible, muchachos. No sé qué tal, cómo lo han visto, si se ha logrado entender. ¿Sí? ¿Todo bien con Shakespeare? Obviamente podríamos pasar toda una vida hablando de Shakespeare. Hay cosas demasiado furiosas. Entonces entremos a Romeo y Julieta. Yo sé que tú sabes quién es Romeo y quién es Julieta. El punto aquí no es tanto ellos, sino el tema, ¿no?
el tema de Romeo y Julieta. ¿Cuál es el tema? A ver, acá vamos a poner así. El impulso del amor juvenil. El impulso del amor juvenil. Y acá es donde vas a entender qué cosa. Que si el renacimiento lo que busca es la razón, ¿qué pasa cuando pierdes la razón? Te tiene que pasar algo totalmente terrible. Y por eso es que acá los jóvenes no la van a pasar bien. Recuerda que Romeo y Julieta es una tragedia. ¿Y por qué decimos que es una tragedia? Porque al final mueren, pues. Profesor, ya me malogró la historia. Nada, esa historia ya todo el mundo la conoce. Pero vamos a ir viendo algunos detallitos, ¿no? Por ejemplo, allá vamos a poner acá 5 actos también. Ahí está. Es una pregunta habitual, gracias Eric, para enmarcarnos en el contexto. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? La edad de Julieta sí se menciona, no de manera tan directa, pero sí cuando el pretendiente Paris está presionando al papá para que ya se genere el matrimonio. Entonces acá es donde se dice que ella estaba por cumplir los 14 años. Entonces tenía entre algo así como que 13, 14, ¿no? Y Romeo tendría, no se menciona exactamente la edad, pero tendría aproximadamente entre 16 y 17 años, ¿no? Entonces, es un amor juvenil, es un impulso constante este amor juvenil y que tiene que ver con el hecho de cómo haces para lidiar con el odio de tus familias. Ah, sí, claro, por supuesto, Semi. Y viene eso, ¿no? Porque a ver, muchachos, hay que decir las cosas como son. A veces nosotros hemos pensado, hemos creído que el amor es suficiente para estar con alguien. O sea, tú dices, oye, ya, yo gusto de ti, tú gustas de mí, entonces si nos gustamos, ya, pues no manches, güey, hay que estar. Entonces ahí en el punto, ¿no? Que definitivamente no es así, pues, muchachos. En este caso, lastimosamente, Adrián, el punto clave acá de la obra es que a veces el amor no es suficiente, porque hay otros factores que van a determinar no tanto tu relación, sino la paz en tu relación. Y es un poco lo que apunta también Shakespeare, de mostrar este asunto de cómo dos personas queriéndose tanto, sintiendo que se han encontrado, no van a poder estar realmente como quisieran, ¿no? Y todos los ejercicios, sacrificios que hagan, lastimosamente no significará nada al momento de darse cuenta que no van a poder estar juntos. O de repente juntos para siempre en la muerte, ¿no? No sé si otra era de Miraflowers y la otra era de San Juan de Lurigancho. Qué buena, nada. Ay, 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 el novio conero, dices. Ay, 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 acá hay una buena pregunta. A ver, Romeo si estaba enamorado de Julieta, ya. ¿O era un capricho suyo? En la primera escena mencionan que estaba enamorada de Rosaline o Rosalinda, por supuesto, y eso desconcierta un poco. He escuchado que en esa obra Romeo se burla del amor, pero muchos la alaban porque les gusta recordar lo que significa ser joven y estar enamorado. Qué buen comentario, te felicito. Ya casi en uno era Maldini y el otro González, ¿es en serio? Ya, voy a responder esta pregunta que me parece recontra genial. Y es la siguiente. Me planteaban sobre qué fue con el amor desde Romeo. Y para lo cual voy a tratar de aterrizarlo con la misma historia. ¿Les parece? La historia empieza con el príncipe. eh,
haciendo una advertencia, ¿no? Porque ya está hasta la madre, ya con que la gente se esté peleando, ya no puede ser, sobre todo estos Montescos, Capuletos, ya me tienen podrido, saben que la próxima vez que yo los encuentre peleando, o los mato o los destierro. Acá una católica fra testigo de Jehová. Porque no, no puede ser. Y sí, ¿no? Es decir, tú ya encontraste tu contraste. Pero el punto acá clave es que se da la advertencia y la siguiente escena es a nuestro Romeo llorando en el bosque. Está llorando, se le acerca a su mejor amigo Mercucio. ¿Qué fue, Romeo? No, no puede ser, Rosaline no me hace caso. Pero no te preocupes, papi. Tú sabes que va a haber una fiesta. Habla, es de disfraces. ¿Nos colamos? ¿Tú qué dices? Mira qué moderno acá nuestro Shakespeare. ¿Por qué? Porque nuestro Shex lo que nos está diciendo es, oye, si tú no puedes lograrlo, te puedes jugar tus fichas colándote a sus fiestas. Exacto, Sonmi. Primero estaba sufriendo por Rosaline. Exactamente. Y así es como se van a esa fiesta Capuleto. O sea, el motivo por el que va Romeo no es por Julieta, nada. Va por Rosalinda, la prima. Ahora, esta cuestión que ustedes me plantean, lo del despecho, este, tiene una explicación interesante, ¿ah? Por si acaso. Así que me parece genial que me hayan propuesto por ahí esa línea interpretativa. Porque miren, cuando nosotros estamos entrando a la fiesta, imagínate, ¿no? Imagínate que tú eres Romeo, te estás colando a la fiesta, te has puesto la máscara, estás pasando piola, y en ese momento, pues, estás buscando a tu chica Rosaline. Ella, muchachas, ustedes que están acá en el chat, imagínense ahora tener a un Romeo. Vamos a ponernos por un momento en los zapatos de Rosalinda, ¿ya? De Rosaline. Ya. Eres esta chica que ya estás hasta acá también con este tóxico que a cada rato le pone like, comentario a todas tus publicaciones, además te llama, te escribe en el chat, tú ya lo quieres bloquear de todos lados y así está intenso. Pero de pronto llega la fiesta y lo ves que ha llegado y tú le quieres partir la cara. Oh, ya déjame tranquila, por favor, déjame en paz. ¿No acaso te has dado cuenta que no quiero estar contigo? Eso le quiere decir. Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, Rosalinda va a darle el encuentro a Romeo y de pronto, a que no sabes qué, aparece en escena Julieta y ahí viene el encuentro de las miradas. Y en ese encuentro de las miradas aparece la magia. Porque no sé si a ti alguna vez te ha pasado que has, en medio de un mar de personas, justamente coincidiste con una que recién habías conocido y que en esa mirada te encontraste finalmente. He ahí la razón por la cual que cuando está yendo Rosaline a decirle, ¿qué haces acá? Te detesto, vete. En ese momento cuando se está acercando ella, Romeo evidentemente, un ratito, ¿no es que estoy mirando? Entonces, ¿qué? Y acá viene, chicas, a ver ustedes qué dicen. Oye, o se van de avance acá, el chat está bien participativo, ¿ah? A su madre. Ok, ¿y por qué no, Anita? Por supuesto, podríamos tener esa teoría. Lo cierto es lo siguiente, mira, si tú fueras Rosaline y de pronto, mira, Rosaline lo ve, le va a increpar,
pero de pronto es rechazado por Romeo, porque ahora está mirando a su prima. Mira, si tú fueras Rosaline, tendrías dos opciones. Te voy a poner dos nomás. Opción A, te sientes bien porque por fin te libraste de ese tóxico, ya no hay manera de que te vuelva a molestar, porque ahora ya está ensimismado, encaprichado, como quieras llamarlo, con otra persona. ¿Ok? Sale, vale. Allá, inspiró en la vida real, dice. No, no, por favor, no. Esa es la A. Te sientes bien porque por fin te liberaste. Opción B, te da cólera porque ¿quién se ha creído él para liberarse? ¿Acaso tú le has dado permiso? Él es tu esclavo y tu esclavo tiene que ser. Así que nada que te has enamorado de otra, porque yo no te he permitido que tú sientas otra cosa por otra persona, porque tú todo lo que estás sintiendo tiene que ser para una nada más que una. ¿Sale, vale? Y esa es la alternativa B. Así es. Obviamente, Rosaline marca la opción la B de besito. Obviamente, acá le dio directito al orgullo, pe mi hermano. Claro, la Rosalía. Oye, ¿qué? O tú estás bien mal, ¿no? Y por eso va, pues, donde Teobaldo, a que también se le informe de que hay un Montesco ahí. Obviamente, Teobaldo va a ponerse, pues, recontra furioso y por eso se va a empezar a terminar la fiesta. Si tú, por ejemplo, eres Romeo, gente, y estás en medio de la fiesta y te dicen que ya se acabó, haces como Romeo, te encaletas en algún lugar porque sabes que la puedes volver a ver. En ese sentido, te expones porque si te encuentran te pueden matar. Es eso lo que le pasa a Romeo. Romeo va a arriesgar su vida justamente para poder estar cerca otra vez de Julieta. Y en ese sentido, muchachos, obviamente cuando va a ir a buscar la Julieta, va a ir a la parte trasera de la casa, en el jardín. Y cuando va a ir al jardín, va a ver pues todos los dormitorios. Acá es cuando yo te pregunto lo siguiente, ¿no? Te habrás dado cuenta que si tú estás en el lado de la parte, y esta es la metáfora de Shakespeare, inteligente total, mira, la parte social de la casa es la parte donde se da el baile. Y es lo que se muestra a la gente porque es un espacio de recepción pública. Pero de pronto cuando ves los dormitorios, ya no es un espacio público, sino más bien es un espacio íntimo, ¿sí o no? Y ese espacio íntimo, de alguna manera, nos dice lo siguiente, ¿no? Que ese espacio íntimo es en el que no todos pueden acceder. Entonces, recuerda que cuando estuvieron juntos allí, Romeo y Julieta, aparece alguien que va a romper el encanto de inmediato, ¿no? Es la nodriza, ¿sí o no? ¡Julieta! ¡Julieta! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Julieta! Pucha, que Julieta, pobrecita, le cortan ahí la justa labiada que estaba hablándole al Romeo, pues. Y por eso ella no puede hablarle a la nana, porque ella se ha dado cuenta, porque también ha hablado con Romeo, que es un Montesco y se lo dice a Julieta. Imagínate que en esa misma noche encontraste y perdiste a tu gran amor. Por eso es que Julieta, en medio de su pesar, va a salir a su balcón y va a contar lo que le pasa. Ahí es donde él, que estaba escondido, escucha la declaración amorosa de Julieta, pero no a Romeo, sino como una manera de confesarle a la luna lo que estaba empezando a sentir. Es como si en el día de hoy tú tuvieras acceso a una comunicación íntima de la chica o el chico que te gusta hablando de ti. Es eso lo que te está plantando Shakespeare. Entonces, cuando empieza a escuchar, ¿no?
Oh Luna, tú que todo lo ves, ¿es que acaso no te has dado cuenta cómo mi corazón se reverbera al momento de haber conocido a un muchacho que yo ya me desespera? ¿Es que acaso no sabes que en tu brillo también se esconde la sonrisa mágica y distante de aquel hombre? Y de pronto, sí pues, aparece, ni corto ni perezoso, nuestro Romeo. ¡Julieta! ¡Julieta! Aparece Romeo. Obviamente había escuchado todo, se había ganado toda la onda, pues, ¿no? Y ahí es donde... Ay, me voy a escribir de teatro, no te preocupes, Anita, para hacerlo mejor, está todo bien, me voy a entrenar. Y Romeo le va a decir, ¿es que acaso lo que escucho son tus verdaderos deseos? Porque justamente en mí confluye también este secreto fuego. ¿Es que acaso cuando tú proclamas mi nombre, no acaso también sientes lo mismo que yo, que es esta fuerza irrefrenable de querer verte para siempre, Julieta? Y la gente, no, pero ¿tú qué crees? ¿Que Julieta era una tontita porque tenía sus 14 añitos? Nada. Obviamente, Julieta le responde, y así como profesas el amor hacia mí, ¿no acaso también habíasles de profesar a mi prima Rosamay? ¿Y no acaso después, pasado un tiempo, así como la dejaste a ella, me dejarás a mí? ¡Oh, por Dios! Y yo te pregunto, brother, ¿cómo va a salir de esa Romeo, mi hermano? Ya lo parchó, pues. Exactamente, Adrián, lo parchó. Paja que mate, brother, terminó. Game over, ¿no? Esa es, mis hermanos. Pero ¿saben qué? O sea, ¿saben qué? Romeo es un crack. Y es ahí donde tiene, creo yo, la manija. Por eso es tan deliciosa esa parte del balcón. Porque lo que va a hacer acá Romeo es decirle lo siguiente. No es mentira lo que profesan esos labios tan bellos. Es verdad, Julieta. Yo he amado en silencio y a vociferadas. He llorado y he partido, he caminado y me he perdido. Pero, ¿sabes? Ese camino no ha sido en vano, porque en todo ese recorrido me di cuenta que de ti finalmente estaba enamorado. Porque antes te anduve buscando sin saber, y es por eso que mi amor fue errante, pero ahora que te he visto, sé hacia dónde he tenido que llegar y hacia dónde mi corazón siempre ha de amar. A la madre, la gente. ¡Romeo! Otro level, ve mi hermano. Hay que ser Shakespeare, ¿me entienden? Entonces ahí. ¡Oh, Romeo! Y ahí Julieta, obviamente emocionada de sentir que ella es el punto de llegada de este Romeo, todo un loquillo, es que ella le permite justamente que continúe hablando. No te olvides de algo importante. ¿Cuántos días van a pasar en esta obra, Dios santo? O sea, van a buscar casarse, mis hermanos. Y ahí es donde aparece en el chat nuestro querido Fray Lorenzo. ¿Está bien? Los hombres florean de tiempos inmemoriales. Por supuesto, recuerda, Romeo y Julieta, escrita. A ver, vamos a poner acá, Romeo y Julieta. Juli- Julieta, 1595. Y otro detalle muy importante de esto, muchachos, es que esta obra va a cerrar una etapa para
Shakespeare y volver a proponer ya con una nueva manera de escribir, porque Romeo y Julieta, mira, Romeo y Julieta es considerada una obra renacentista, pero ya la siguiente, por ejemplo, Hamlet, ya no va a ser una obra renacentista, sino va a ser una obra barroca. Ahora te explico cuál es la diferencia, ¿sale? Es decir, va a ser un puente, porque en este caso lo que estamos viendo es una crisis. ¿Y cuál es la crisis? En este momento no hay crisis porque se están enamorando. En este momento de ensoñación de los amores juveniles es todo, ¿no? Todo está genial, todo está perfecto, hasta que te das cuenta que, por ejemplo, la gente se ha ido de la fiesta porque te están buscando, porque te van a matar, porque te estás arriesgando, porque has desobedecido al príncipe, porque además has choteado a la chica que ya ahora también te odia y es ella la que te está tirando hate. Además de eso, sabes que estás exponiendo a tu familia porque si te atrapan te van a desterrar. O sea, es una cosa recontra brutal, ¿no? Entonces aquí es donde no la tiene fácil tampoco Romeo. Hamlet vengará a su padre, por supuesto. Y ahí va a haber un detalle. Si hay tiempo, me encantaría plantearte una cosita de Shakespeare que es todo. ¿Sí? ¿Me haces acordar, por favor, ya? Profesor, no se olvide la sorpresita de Hamlet. Sí, sorpresita de Hamlet. Ya está, con eso ya tengo el código. ¿Sale? Ya. Bien, te decía. Entonces, por eso es que acá van a buscar al Fray Lorenzo. El Fray Lorenzo entra en el chat y él acepta casarlos porque entiende que a través de ellos sí se puede generar el perdón de las familias, o sea, se puede terminar el odio. Y es por eso que los casa, ¿no? Los casa al segundo día. Y con eso, la gente. Ay, ¿a cuántos años tenía este? Ay, gracias, Sumi. De todas maneras la voy a chequear. A ver, vamos a guardarla. Ya está. Y les decía, ¿no? Eh, que en este caso, cuando son casados y tienen este asunto de la supuesta ya por fin se van a arreglar las cosas, evidentemente pues acá va a aparecer algo que todavía estaba pendiente. Recuerda que Teobaldo se sentía totalmente así desilusionado, más bien enervado, y va a querer buscar, en este caso, va a buscar a Romeo. Y Teobaldo, al buscar a Romeo, se encuentra primero con el mejor amigo de Romeo, con Mercucio, pues, ¿te acuerdas? Y ahí empieza la batalla. Ese es el tercer acto, el clímax, en el que tú vas a ver cómo es que se está generando esta pelea y todo lo demás. Y en ese tercer día del clímax es donde Romeo, justo cuando muere su amigo Mercucio en manos de Teobaldo, se encuentran con ellos. Los mira. Y empieza la verdadera batalla, pues chicos. Esa batalla es una película de acción recontra deliciosa. Aquí Shakespeare se pule porque va más allá de lo que es el texto, que también ya de por sí es una belleza, sino que también acá vemos el despliegue actoral porque empieza a haber todo este asunto de la espectacularidad del duelo. Duelo que por supuesto ganará Romeo y al ganarlo le quitará la vida a Teobaldo y ahí se convertirá en un prófugo. Por eso ahora ya no puede estar con Julieta por más que supuestamente sea su esposa, sino tiene que huir de Verona a Mantua. ¿Está bien? De Verona a Mantua. Este, dura poca como la de Aquiles, sí, podríamos decir eso también, es verdad. Este, ay, 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 una música, claro, ambiental, por supuesto, como no. Me gusta mucho ese tipo de música también. La utilizo para también mis lecturas, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya, después de ahí les enseño uno, acá está la Biblia, pues, acá están unos libritos, por ejemplo, no sé si lo pueden observar, no, no se puede ver, aparece de a poco nomás, no es un libro de arte, de una pintura muy chévere, Caravaggio, y que tiene que ver con esta época, justamente la estaba revisando para comentarles un poquito hacia dónde iba también este asunto de las artes, ¿no? Así que nada, bueno, te comentaba que
que se da lo que tanto se temía. ¿Y qué es lo que tanto se temía? Que rompieran la advertencia del príncipe. Y por eso, queridos muchachos, en este punto en particular ya viene el descenso, ¿no? La complicación, porque el clímax que era la pelea, viene el descenso, la complicación. Y la complicación es que él va a estar exiliado en Mantua. Aquí es donde se complica la historia porque Julieta está siendo presionada para casarse con su pretendiente Paris y ella no sabe ya qué hacer, está desesperada. Y en ese, es en serio. Y en ese momento, entonces, este, la edad de Paris no la mencionan, pero es muy probable que sea muchísimo más mayor que Romeo, por supuesto. Porque era un matrimonio arreglado, y los matrimonios arreglados habitualmente son con personas muy mayores, ¿no? No dicen la edad exacta, pero se interpreta de esa manera. Ahora, en este caso es que ella, al verse en desesperación, piensa en este caso este asunto, ¿no? De ahora qué vamos a hacer. Y el fray Lorenzo se le ocurre evidentemente las grandes ideas del fray. Bueno, Julieta, te diré que tengo una solución. Dígamela, por favor, fray, yo quiero ver a mi Romeo. ¿Qué tal si, por ejemplo, tú te tomas esta pócima y te vas a hacer la muerta? Sí, vas a parecer muerta por unas 40 horitas nada más. Y le avisamos a Romeo y cuando ya pues todo esto pase, tú te puedas quedar con él y puedan vivir felices para siempre. Está bien, padre, yo me tomo lo que sea con tal de estar al lado de mi Romeo. Ahora, ella se bebe la pócima y finge su muerte. Mira que en este momento es que tiene que llegarle la notificación a Romeo sobre todo el plan que han hecho, pero no le llega esa carta. Lo que le llega es, ¿saben qué? La noticia que se está mencionando y divulgando por todos lados. La joven Julieta ha fallecido. Y desde ahí ya la cosa da un giro tremendo. Ese descenso que era el punto en el que declinaba el personaje, ¡oh! De pronto se enciende de nuevo la chispa, la pólvora, porque Romeo, ¿qué va a decir? Si ya mi Julieta ha muerto, ya no hay razón ni importancia que yo esté acá, así que voy a ir a verla. Y por eso de nuevo regresa a Verona y se encuentra que obviamente se encuentra a el pretendiente Paris, que está ahí en el lecho de muerte con Julieta. Es evidente que Romeo... Oye, ¿tú qué haces acá, brother? Acá lo único que tiene que ayudar a ella soy yo, por si acaso, ¿ah? ¿O tú qué tienes, piraña? Sale acá, da tu cono. Oye, ¿qué? ¿Tú qué me has dicho? Saco mi chaira, saca la chaira y empieza el duelo ahí, porque a la gente le encanta el show. Ta que se revientan acá, pa, pa, pa. Y evidentemente Romeo de nuevo lo mata. Por eso es trágico, porque todos se mueren. Cae rendido y acá es el momento en el que todos se quiebran. Yo siempre lo voy a decir. Hay dos cosas muy importantes sobre este asunto del teatro que tiene que ver con el hecho de hasta dónde te absorbe a ti la historia y el personaje. Porque en este caso, imagínate, Berenice, que se la hayan jugado así. La misma Julieta se despertaba y los mandaba al diablo los dos. Nada, que yo voy a ser fruto de un piedra, papel y tijera. Fuera de acá, yo me valoro, no soy una migajera. Así que o se matan o no quiero nada. Una cosa así, exactamente, exactamente. Y por eso es que nuestro querido Romeo la toma entre sus brazos y le dice, ¿por qué, perpetua mía, has huido de esta manera? Si teníamos forjado ya el amor para la eternidad, y ahora te veo reposando, sin más lamento que dar. Si es que mi vida pudiese retomar un segundo de mi existencia, daría todas las que fueran para regresar al momento en que me perdí y encontré en tus ojos, Julieta. He ahí la razón por la que él saca el veneno que tenía
toma el veneno y se coloca al lado de ella. La contempla y ahí viene un punto importante, muchachos, que a mí particularmente sí me quiebra, porque es él mirándola a ella, al amor, más allá de que digamos, profe, pero recién se conocieron, todo lo que tú quieras, te lo voy a conceder. Solamente me gustaría que se tuviese bien presente que así fuese un amor pasajero, un amor fugaz, un amor irresponsable, un amor intenso, un amor juvenil, no hay mayor dolor que tener que dejar ir a ese amor, por más que sea negligente, juvenil, fugaz. Porque así como se escribe en la arena para que la mar se la lleve, no porque se lleve esas palabras escritas en la arena, van a dejar de ser importantes. Al contrario, muchas veces lo que se escribe en la arena, como las relaciones fugaces, y tardan lo que tarda la ola del mar en borrarlas, en esa pequeña fracción de tiempo, hacen extraordinario lo ordinario y hacen perpetuo lo fugaz. Es ahí, queridos muchachos, en donde se entiende que a pesar de ser dos muchachos, el valor de la entrega de estos dos está por encima de los años vividos. Perdóname, a su madre. Recién veo la pantalla. Era amor, por supuesto. ¿Cómo no? Porque él también había llevado un veneno para morir al lado de ella. Pero no puedes obviar lo genial de Shakespeare. Porque cuando el veneno está surgiendo efecto, ya pronto estaré contigo, mi amada. Ya pronto podré abrazarte y sentir tus abrazos en mí. Reposa. Y en ese momento, Julieta, ¡ah!, vuelve a la vida. Y no sabes. Yo quiero que en este preciso momento tú seas el que estás por primera vez en ese teatro isabelino de finales del siglo XVI, viendo Romeo y Julieta en ese momento en que ella abre los ojos y él se da cuenta que no va a haber marcha atrás. Exacto. Ya te imaginarás a la gente después en el teatro de Shakespeare, ¿no? Gritándole, oye, despiértate hoy, hoy no te mates, está jato, no te mates, hoy, por favor, no te mueras, Romeo, tú puedes cambiar la historia. Pero no, Julieta ve justo ya en el último hálito de vida a Romeo. Y cuando lo ve, ya te imaginarás lo que es. Porque cuando ella lo mira, ya acá es otra cosa que me parece genial de Shakespeare. ¿Y es por qué razón? Es porque lo que vamos a encontrar es, por un lado, el parlamento que tiene Romeo hacia ella y lo que ella le va a responder, ¿no? Sin haberlo escuchado, claro. Y ahí es donde viene el asunto esta de la sensación de que tanto para nada. Tanto hemos bregado, luchado y soportado para nada, amor mío. Que tanto he soportado y callado a mi familia de tener que engañarla con esta falsa muerte para venir a verte morir en mis brazos. Y por eso ahí es donde viene lo más trágico, pues muchachos. Porque lo más trágico ni siquiera es la muerte. Porque al final de cuentas se mueren para estar juntos. Lo trágico, ¿sabes qué es? Es que no necesitaron morirse.
Ese es el punto, de que llegaron a destiempo. ¿Y qué es el destiempo? Es cuando estás, lamentablemente, desfasado de la mano de ella y no podrás tomarla. Así ella también lo quiera. Ese es el punto, queridos amigos. Y la obra termina no con la muerte de ellos, recuérdalo. La obra termina con eh, la aparición de las familias. ¿Tú te imaginas ese final? Porque en realidad va a ese lado, mira Shakespeare. Y termina con la reflexión de dos familias que se dan cuenta que fruto del odio perdieron lo que más querían, perdieron a sus hijos. Porque si hay algo que en la literatura y en la vida no se puede concebir, hermanos, es que siempre lo vamos a decir, es que un padre entierre a su hijo, ¿no? Y más aún cuando lo vas a hacer a sabiendas de que fue tu culpa. ¿A quién vas a culpar ahí? Si fue tu propio odio quien llevó a estos dos muchachos a decidir de la manera más negligente, pero a la vez entregada posible. Entonces, por eso es que marca un hito también sobre hacia dónde te lleva la pasión, queridos chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo la oyeron? A su madre, ¿qué fue? Y Final Feliz no existe. Oh, ustedes tienen los mejores stickers, memes de la historia. Mi hermano, yo me he aguantado la lágrima por acá. Bueno, en ese sentido, entonces, queridos chicos, por eso es que los personajes van a tener esta funcionalidad, ¿no? Una funcionalidad de apasionados, de impulsivos. Por otro lado, pues Julieta muestra también, además de esa pasionalidad, pero también muestra una maduración, su decisión. Ella hace cosas, chicos, que van más allá de su edad, ¿no? O sea, me refiero al hecho de este asunto de orquestar la muerte, ser valiente para afrontar lo que podría suceder, de repente no se levantaba, pero no importaba, ella estaba totalmente decidida a generar el asunto de quedarse con Romeo. Ella se expone, ella también le encara a la muerte. O sea, no es Romeo solamente peleándose con Teobaldo, sino es ella con también esa pócima, porque nadie sabe si es que hubiera realmente dado resultado, ¿no? Entonces va por ahí también este asunto de Julieta como personaje. ¿Está bien, muchachos? Hasta acá. ¿Qué dicen al margen de los, de los stickers? Pero sí se logró entender, ¿verdad, mis queridos chicos? Recuerden siempre acá el tema la pasión juvenil. Ok, mi gente hermosa. Pero si tú crees que aquí ya la gente diría, ya, profe, vamos a descansar un rato el corazón, nada, porque vamos a tener una vertiente que nos va a poner la piel también de gallina. Antes que nada, allá, a ver. Ah, sí, se quedó con Romeo sabiendo que estuvo con su primo. Exactamente, eso es verdad. No, Alessandra, no puede ser. De emolientero. Nada, mira, para llegar al romanticismo del Renacimiento, ¿qué ha pasado, gente? ¿Qué ha pasado? A ver, recuerda. Te decía entonces que renacimiento era igual a razón. Ya, de acá viene barroco. Y barroco es pasión, locura. Del barroco viene el neoclasicismo, que es lo didáctico, o sea, también la razón. Acá vamos a poner razón, ya, porque si pongo didáctico te puedo confundir. Razón. Y por eso lo que continúa es romanticismo, mira.
Y el romanticismo evidentemente será pasión. Pero mira otra cosa hermosa para ti. Y lo que le sigue es el realismo. Y el realismo será razón. ¿Te diste cuenta cómo hasta acá, porque hasta acá se llega con toda esta dinámica? Mira, desde el clasicismo, ¿sí o no? Muchísimas gracias, Anita. Esa es la mejor pregunta para este tema. Por supuesto, la vamos a explicar. Eh, porque si, por ejemplo, en el Renacimiento tuvimos la imagen de la perfección, que es la pintura o el fresco que te mencionaba de Miguel Ángel, acá lo que vamos a tener es de la pintura de Eugene Delacroix, así se llama, Eugene Delacroix, porque es la pintura a lo mejor más representativa del romanticismo. Exactamente, no solamente la palabra revolución, yo te voy a poner otra palabra. Romanticismo, acá va a haber la palabra libertad, en el que va a haber una autonomía. Y para lograrla, y para lograrla, hasta te cueste la vida. Ese es el punto. La pasionalidad gobierna nuestras acciones. Y acá se van a abrir dos vertientes, ¿sí? Romanticismo historicista y romanticismo intimista. Entonces, el cuadro que nosotros estamos viendo en pantalla es el cuadro básicamente de un romanticismo historicista, porque es la Revolución Francesa y vemos a una mujer enarbolando la bandera. Eso también es importante porque están planteando que todos estamos presentes en la ansiada libertad, porque no puedes obviar que acá, como estás viendo a una mujer, también acá a su costado hay un niño tomando las armas, mira. Y después ves a la gran masa, la muchedumbre que se está agolpando y que están en medio de una tremenda batalla. Es más, todavía acá hay cuerpos que están tendidos en medio de la muerte, mira. Entonces es un cuadro bastante, en verdad, bastante conmocionante, porque lo que busca acá el pintor es mostrar esa idealización de la fuerza. Por eso recuerda que en el romanticismo la fuerza es a partir de Alemania. ¿Está bien? Surge en Alemania. Surge en Alemania bajo la frase que tú siempre la tienes que saber. Sturm und Drang. En el libro de la Pre, ¿cómo se traduce esto? Tempestad y pasión. ¿Cómo lo puedes encontrar en otros libros o en otras referencias, de repente en internet, ¿no? Así, tormenta y pasión. ¿Cuál es la diferencia? Que la palabra tormenta alude más a un sentido de la naturaleza. En cambio, tempestad tiene que ver ya también en el sentido metafórico de la gran angustia, el caos, el dolor. Entonces, esa como que cuestión de, por un lado, la tempestad y por otro lado, la pasión, imagínate lo que es para ellos representarlo en palabras, ¿no? Porque aquí lo que se va a buscar es mostrar al sujeto en su mayor esplendor posible. Acá el sujeto por eso es el culto al yo, ¿ya? Entonces acá vamos encontrando algunas cuestiones de nuestro querido joven Werther. Entonces, voy a colocarte acá algunas cositas que me parecen más que valiosas para que también las tengas presentes, ¿sí? A ver, primer detalle, voy a poner que es idealista. ¿Por qué es idealista? Porque une la naturaleza con el amor. Entonces hay una armonía, pero también tiene que ver con el subjetivismo. ¿Qué es eso, profesor? Subjetivismo es el famoso culto al yo. ¿Y qué es ese culto al yo? Significa que se busca la
expresión, vamos a poner la libertad de expresión acerca de todo. Y lo vas a decir como tú lo sientes. Por eso es subjetivo, porque parte del sujeto. Es lo que tú opinas, lo que tú sientes. ¿De acuerdo? Ahora, en ese idealismo también vamos a encontrar la famosa, este asunto de el genio creativo con vida caótica. Por ejemplo, mis hermanos, si vamos a hablar sobre esto, para darte algunos alcances, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es la época en Alemania, ¡puf! ¡Qué bestia! O sea, hay que ser genio y hay que ser genios, porque vamos a encontrar una camada de intelectuales inalcanzables. O sea, Johann Wolfgang von Goethe, o más conocido en su barrio como el Goethe, Ajá. él no va a ser el único, hermano, no va a ser el único. Por ejemplo, no sé si alguna vez tú has escuchado a este loco, a Ludwig van Beethoven. Has- a ver, si Romeo y Julieta duele las cuitas, sí, claro, de todas maneras, totalmente de acuerdo. De, de todas maneras, Michaelin, de todas maneras. Porque en este caso, allá, Eric, no, perdón, no sé a qué te estabas refiriendo. A Beethoven. Beethoven es el músico, el que compone la novena sinfonía, la cancioncita que empieza así, algo así como tan, 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 tan. Exacto, y lo hace estando sordo. Entonces, lo que él va a plantear en esta composición es el vibrato de los instrumentos. Y ahí, con ese vibrato, construye la línea melódica. O sea, es un locazo porque él define y determina que la música no es solamente viento, sino también es percusión, como la percusión del corazón. Y ahí es donde tú, cuando sientes la música, la sientes desde el estómago, ¿verdad? Bueno, ese Beethoven no es propiamente el que compuso la novena sinfonía, pero bueno. Sí, claro, Anita. Su padre quería que fuera como Mozart, pero Mozart, por ejemplo, a diferencia de Beethoven, Mozart fue un músico, eh, digamos que despegó desde muy niño, ¿no? A los 5 años ya Mozart era todo un loquillo, ya era un maestro de orquesta, o sea, imagínate, ¿no? 5 años, brother, 5 años, tú estabas viendo qué cosa. O sea, yo con las justas, no sé, pues, a ver, a los 5 años, mañas, no hay manera de compararlo. Me estaban llevando al guaguaguasi y el loco estaba yendo al conservatorio a dirigir a 150 músicos, o sea, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, evidentemente, pues acá vamos a encontrar este genio creativo y que de pronto yo podría decir lo siguiente, ¿no? O sí, por supuesto. Eh, digamos que la materia de la pasionalidad, queridos chicos, va a tener, o sea, para que tú materialices la emoción, algo tendría que haberte pasado con bastante fuerza. Entonces, ¿cuál va a ser el sumum, la esencia, la pulpita del hombre romántico? El desamor. O sea, sí, claro, el amor de todas maneras. El amor enciende las luces, todo lo pone bonito, pero el desamor hace que esa intensidad que es tan, pero tan entregada, se convierta también en autodestructiva. Acá es donde aparece esta obra de Johann Wolfgang von Goethe, más conocido en su barrio como el Goethe. Goethe, ya, para no hacernos paltas, ¿no? Pero si le quieren poner ahí su gutural, Goethe,
Ya está, ya lo vas a hacer hermoso. Ahora, no te olvides de algo. Las cuitas del joven Werther tiene dos ediciones muy importantes. La primera edición, la primera edición, y esto porque lo señala la pre, ¿no? Fue publicada en 1774. ¿Vale? Acá lo voy a poner. 1774. Y esta fue la que marcó el efecto Werther. ¿Qué es el efecto Werther? El efecto Werther es que la gente evidentemente empezó a quitarse la vida después de leer la obra. ¿Por qué? Porque el protagonista de acá lo hacía. Entonces, acá hay como que una cosa de la sociedad está repitiendo lo que dicen los libros. ¿Por qué? Porque veníamos de una etapa en la historia didáctica, el neoclasicismo, en donde te decía lo que tenías que hacer. Entonces acá la gente ya se pasó de vueltas y no le hacía caso nada al teatro hasta que de pronto vieron o leyeron en una novela que se quitaba la vida y eso sí quisieron hacer caso. Y bueno, por eso aparece la segunda edición. La segunda edición es de 1782 y esta va a ser la más elaborada, ¿sí? Y esta va a ser la oficial, porque estará en sus obras completas. ¿Está bien? Oficial. ¿Cómo sabemos que es oficial? Porque estará, estará en sus obras completas. ¿Y por qué? Ah, y viene con... Ah, sí, por supuesto, era un tren de la época totalmente. El efecto Werther era que la gente incluso se vestía como Werther. O sea, ¿de qué estás hablando? Y sumado a ello, tendríamos también que decir que la segunda edición que plantea Goethe es la de un mayor peso psicológico a tanto a Charlotte como a Werther, ¿no? ¿Por qué razón? Porque empezamos a entender que este comportamiento era un comportamiento realmente nuevo. No se había dado en la historia de la literatura una relación en la que el amor no es suficiente, como Romeo y Julieta, pero aquí la respuesta de quien no puede tenerlo es quitándose la vida. Eso, por ejemplo, fue algo totalmente único y que por eso causó un gran impacto. Y en este caso, entonces, entendamos que esta segunda edición, que es la que la remarca siempre la pre, es que brindará la mejor versión de nuestro querido joven Werther. Bien, a ver, ¿dónde estáis? Acá. Primer detalle de joven Werther, novela epistolar. ¿Qué significa novela epistolar? Está hecha por cartas. Exactamente, buena, Lía. Así es. Entonces, ¿por qué es un elemento muy interesante? Es como si, por ejemplo, hoy escribiéramos una novela como si fuera un chat de WhatsApp, porque en ese entonces la comunicación se daba por cartas. Pero acá viene otro punto importante, ¿no? Porque recuerden la característica del romanticismo, ¿no? Que es individualista, el culto al yo, y vas a hablar de lo que tú sientes. Entonces, si yo empiezo una novela en la que diga, ese señor es el que se enamoró, estoy hablando en tercera persona. Pero como tú vas a colocar cartas, ese es el punto, la carta te va a permitir que tú no hables en tercera persona, sino que te obligues a hablar en primera persona. Entonces el cambio del narrador es básico. Ahora, en ese caso, por ejemplo, qué importante es, eh, ¿cómo decirlo, no? Que cuando nosotros empezamos a encontrar la obra como tal, ya consumada, nos estábamos dando cuenta que estábamos ya dando un paso más que importante porque ese discurso de la carta, más lo que después va a decirle Guillermo, Guillermo es el amigo, el que recibe las cartas, la voz de la razón, el que le dice, ahí no es, cholo, ándate de ahí, déjala en paz, no puedes hacer nada.
Ya te enteraste que está comprometida. Ya suéltala, por favor. O sea, le dice. Pero a veces el amor es así. El amor no aparece para solamente brindarte bienestar, muchachos. Entonces eso es lo que también busca de alguna manera reflejar acá nuestro, nuestro personaje de Werther. Este es el histórico mega supra archi migajerazo. De todas maneras. No habrá mayor migajero que Werther. Primero, porque recuerda que es una obra que se divide en dos partes. La primera parte que tiene que ver con el encuentro, la ilusión y la naturaleza idílica. Y la segunda parte es la distancia, el dolor, el desencuentro. Ahí es donde vas a ver justamente la decisión mortal. Entonces, todo parte como así. Recuerda que todo parte desde que Werther va a Valheim y se encuentra con... Está bueno ese sticker. Migajas. Claro, imagínate a Werther llegando, todo poeta, él impulsivo, llega y se encuentra con un montón de gente, de jóvenes que están pasándola bien. Y en medio de esa multitud se encuentra con nuestra queridísima Charlotte, más conocida en su barrio como Lot, o si quieres llamarla Carlota. ¿Está bien? Porque es lo mismo. La cosa es esta, ¿no? Si su Loti. Ajá. La cuestión es la siguiente, que él se sorprende, la ve, se sorprende, mira, la ve, se sorprende, le va a hablar y ella le corresponde. Hola, ¿qué tal? Eh, veo que aquí los muchachos salen y eso me llena de energía porque yo soy un escritor y vivo de esa vitalidad. Y ella le responde, tienes razón, qué bonito sería que escribieras sobre nosotros, que estamos aquí en la efervescencia de la juventud. Y eso es lo peor que le puede pasar a nuestro querido Werther, porque sintió que lo correspondían, sintió que le seguían la hilación, pero no solamente la hilación, sino que en realidad él sentía que le estaba correspondiendo. Entonces, él no va por las migajas, él las crea. Yo estoy ahí parcialmente de acuerdo, porque mira, ella le sonríe también, ella también le concede el acto de caminar al lado suyo, a pesar de tener novio. Mm. Solo que después él se va a enterar de que ella está comprometida y va a querer hacerse amigo de la pareja de Charlotte, de Albert. Entonces acá es donde tú dices, oye, ¿qué? Sí, le va a hablar, hermano. Y acá donde vamos a ver las dos dimensiones, ¿no? La dimensión que es de joven Werther, que vendría a ser el jovencito impulsivo, recitador, histriónico. Y por otro lado tienes a el prometido, que es una persona madura, centrada, tierna. Entonces no podríamos decir que vamos a justificar el hecho de atrasarlo porque como es malo, se aprovecha, no la merece, ¿no? Diríamos. Pero no, nada que ver. Ese muchacho Albert era un caballero. No merecía tal trato. Pero hay que ponernos en su lugar, ¿sí o no? A ver, te pregunto, si tú fueras Albert y de pronto viene tu chica y te dice, amor, qué bueno que ya regresaste. ¿Sabes qué? He conocido a un chico que es muy buena onda. No te preocupes, es mi amiguito nada más. Solo que a veces me recita y se declara, pero tú sabes cómo somos nosotros los jóvenes. Así que nada más, te lo presento ya. ¿Tú qué dices? Normal. Aguanta. Vamos a hacerlo más interesante, ¿ya? Vamos a hacerlo más interesante. A ver tú, chica. A ver tú, chica. Tú vas a ser ahora Albert. Mira, vas a ser Albert. Y viene tu enamorado y te dice, hola, mi amor, qué bueno saber que ya viniste, saber que estuviste de viaje. A mí me rompía el corazón. Pero, ¿sabes? Cuando no estuviste, conocí a una amiga.
Una amiga que es muy buena onda, es bastante intensa, eso sí, ¿no? Bastante apasionada, a veces pues dice lo que siente su corazón, no, pero no le hagas caso, ella también es una loca, ¿no? Pero sí me cae súper bien. ¿Te la presento? Es que ahí viene el punto, pues muchachos, ahí viene la ambigüedad. Ahora vamos a ponernos en los zapatos de Charlotte, ¿está bien? Vamos a hacer Charlotte todos. Mira, uf, eres una chica que por fin tiene algo concreto. Estás con el muchacho confiable, responsable, estable. Un muchacho que sabes que va a generar que incluso tu familia esté bien. No hay manera de que tú te descarriles por eso. Pero lo que tú no pensaste es que en una tarde cualquiera apareció esa Romea o ese Romeo. O mejor dicho, ese Werther, ¿no? Ese Werther. Inestable, intenso, loquillo, apasionado, que te va a hacer reír. Y tú no lo llamaste, tú no lo buscaste, apareció, porque a veces aparece así, la vida es así, te brinda el desencuentro total. Y tú al principio, bueno, ¿no? Le sonreíste porque tú eres así, amable, buena persona. No está mal la sonrisa, pero de pronto ya estabas caminando, de pronto ya le escuchabas, de pronto te dejas absorber por lo que te narraba y querías escucharlo más y no te dabas cuenta y ¿sabes qué? Pasabas más tiempo con él. Entonces ya de pasar a ser un gustito, pasó a ser un problema. Ahí, ahí ya la cosa ya no está tan bien. Porque de pronto llega el novio, Albert, y sí, es una persona estable, madura, pero también se incomoda. Se incomoda porque se va dando cuenta pues que este amiguito está pues ahí, ¿no? Será la gata bajo la lluvia de todas maneras. Porque obviamente este es el momento en el que Werther se tiene que dar cuenta que es un amor prohibido. Recuerda que el tema de las cuitas del joven Werther es el amor prohibido. Si el tema de Romeo y Julieta era el impulso del amor juvenil, acá vamos a poner, ¿no? Tema, el amor prohibido. Algunos le ponen amor vedado, pero yo no le digo amor vedado porque la veda es como para la caza de un animal. Entonces, por eso lo dejo tal como la pre lo pone en su librito. ¿Está bien? Claro, el otro también. Es que ahí viene el punto, ¿no? No hemos dicho que ella está solamente enamorada de Werther. ¡Ojo! No hemos dicho que ella ahora soporta a su prometido. ¡Ojo! Lo que estamos diciendo es que ella ahorita tiene una gran disyuntiva, porque tiene que escoger. Evidentemente escoge a su prometido. Lo escoge. Y Werther se la juega toda. Se la va a jugar. ¿Por qué? Porque la va a besar, pues muchachos. No sin antes, en la primera parte, recuerda, en la primera parte, ella incluso le dice que ya tienen que verse un poco menos porque ya se está incomodando el novio. Él, indignado por esa decisión suya, se va. Se va de Valheim, se va a Weimar, ¿no? Se va a Weimar a trabajar para un embajador como oficinista, firmando documentos. Y no puede ser, pues, hermanos, no puede ser. Él no es ahí su real naturaleza. Y por eso, cuando se entera que ya está próxima a casarse Carlota o Charlotte, es que él va de nuevo a Weimar a luchar supuestamente por su amor. Ahí es donde la besa, ella lo suelta, le dice que no lo quiere volver a ver. Por cartas le escribe al novio, a, a este señor, Albert, y le pide prestadas sus armas. Y por eso es que acá, este, él va a utilizar las armas, o mejor dicho, limpiadas por Charlotte, y es
Él, en vísperas de Navidad, quien se lanzará un pistoletazo, que lastimosamente no lo hacen morir de inmediato. Y acá es donde nosotros decimos que fue. Hasta en eso eres malo, Werther, no te pases. Ni dispararte puedes, no puedes. Agoniza finalmente. Y muere desde una manera bastante, como que decirla, ¿no? Anónima, ¿no? Porque lo van a enterrar a las afueras. Y esto también genera otra cosa importante, muchachos. Y es que él, como impulso, termina destrozando todo a su paso. Eso es lo que marca el tema del amor romántico, en el que no importa lo que pase, la idea es buscar de alguna manera expresar lo que sientes. ¿Está bien? Entonces termina con ese suicidio. Y el entierro a las afueras de Valheim, porque ha perdido todo privilegio por parte de la iglesia, porque nadie puede quitarse la vida, ¿no? Entonces él sufre un poco eso también. Muy bien, muchachos, traté de ser lo más resumido posible. Ah, ya, esa es una. No, no va. Va Albert. ¿Puedes creerlo? Ajá, así es. Entonces, lo que se está marcando aquí es que vamos viendo un romanticismo que plantea una suerte de entrega y de autodestrucción, de un amor prohibido y que de pronto nunca supimos realmente lo que sentía Charlotte. Recuerda que Charlotte no es la que escribe las cartas, de quien escribe las cartas es Werther. Entonces, tranquilamente podríamos decir que ella de pronto tenía una propia manera de entender las cosas, pero nunca lo vamos a saber porque solamente era de la perspectiva del poeta. ¿Está bien? Listo, muchachos. Sí, Guillermo es o Wilhelm es la traducción en alemán, Guillermo es la traducción en castellano, que sería el amigo que va a recibir las cartas, es el destinatario de las cartas. Sí, él es el que la va a aconsejar también como una voz a lo lejos diciéndole, ¡oye, no hagas eso! Y obviamente nuestro querido Werther hace exactamente lo que le piden que no haga, ¿no? Y así es como, evidentemente, la malogra todita. A ver, muchachos, estoy viendo que aquí, este, necesitaría, ajá, ¿hasta qué hora era? ¿11 y 45 o 11 y 55? 35, profesor. No, está bien, Miss. Ok, Jiji. muchachos, voy a mandarle a la Miss tanto el material como las clavecitas, ¿está bien? Entonces, desde aquí, obviamente, siempre con todas las ganas de querer contarte la vida entera y de poder analizar también, porque la literatura evidentemente te traslada hacia elementos muy, 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 muy personales, pero que a su vez, mira, sin importar la época o el espacio, ¿no? Mira, Romeo y Julieta, 1595, Inglaterra. Por otro lado, Las cuitas de joven Werther, Alemania, 1782 en su segunda edición. Y nosotros acá, por decir, ¿no? ¿Tú en qué parte del Perú estás? 2026, suspirando y sintiéndote identificado porque en algún momento nos pasará. Esa es la magia universalizable y atemporal que tiene la literatura. Más aún cuando viene con la fuerza de la pasión. Así que nada. No te apliques el Werther, por favor, no seas loco. El Werther Challenge. Nada, mis queridos chicos, ha sido un profundo placer, honor compartir con ustedes. Y yo sé que en algún momento se podrá cumplir el sueño de podernos dar el abrazo real. Así que nada, desde aquí un fuerte abrazo para todos ustedes, también para usted, Miss. Muchísimas gracias por el espacio. Yo en estos minutitos les estoy enviando la información pertinente. ¿Está bien? Conmigo entonces será hasta una próxima oportunidad. Los quiero un montón. Así que nada, nos vemos Dios mediante para la próxima semana. Nos vemos, Muchas chicos. gracias, profito. Muchas Ahí le mandan sus gracias. rositas como en TikTok. Un león, por Así. favor, chicos, para el profe. Chao, chao.
No, Ahí va un no. león, ahí va un león.